Bienvenidos a Worldwide Ministry, lo que quede. Soy el rabino Yosef B. Márquez y esto es Judaísmo Mesiánico Netzarín. Hoy vamos a hablar sobre el pacto del Sinaí. Este pacto, según vamos a ver, sigue vigente. O al menos está vigente el 95% de todo el texto. El mensaje de salvación que tenemos en todo el texto de la Biblia es realmente exclusivo. Aquí está la Biblia. Un ejemplo. La Biblia tiene 773.746 palabras aproximadamente. El Tanakh, el Antiguo Testamento, tiene 635.726 palabras. Si dividimos las 635.726 palabras entre la cantidad de palabras que tiene la Biblia, 773.746, nos damos cuenta que el Tanakh representa el 82% de toda la Biblia. Eso quiere decir que el Nuevo Testamento, o el Ketuvim Netzarim, como nosotros lo llamamos, solo representa el 18%. Es indudable que en todo el Tanakh, el Antiguo Testamento, 82% de la Biblia, el Adonai, el Elohim, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es un Dios exclusivo de los hebreos. ¿Cómo lo sabemos? En Éxodo 4:5, pero también en Éxodo 5:3. Él directamente se lo dice al faraón, es el Dios de los hebreos. Es el Dios de esta gente. El mensaje de salvación de Adonai para su pueblo hebreo está basado en el pacto del Sinaí, establecido por Moshe. El 14 de Aviv de 1447 a.C., o sea, aproximadamente unos 3.400 años atrás. Este pacto de Sinaí, basado en leyes, fue dado a Moshe en el monte Joreb, o llamado monte Sinaí, que se encuentra en la península del Sinaí, y esta es una foto de ese monte. Recuerden, el 82% de toda la Biblia se refiere única y exclusivamente a ese pacto del Sinaí. En Deuteronomios 14:1-2 dice: hijos sois de Yahweh vuestro Elohim, vuestro Dios, porque eres un pueblo santo para Adonai, tu Elohim, y Adonai te ha escogido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Aun cuando su pueblo algunas veces se ha portado mal, igual que todos nosotros, en algunos casos, no ha seguido sus mandamientos, él, Adonai, ha sido fiel con ellos y ha dicho contundentemente, por ejemplo, en Jeremías 33:26, que también es cierto que no desecharé el linaje de Jacob y de David, mi siervo, dejando de tomar de su descendencia quien sea Señor sobre el linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque cambió su suerte y les tengo compasión. Todos estos textos son eminentemente judíos. En el Ketuvim Netzarim, o estudios netzarenos, el Nuevo Testamento, lo primero es que los 4 evangelios cuentan la historia de Yeshua, el Mesías exclusivo de Israel, judío y de su pueblo judío. El segundo es que el libro de Hechos es sobre la vida de los apóstoles escogidos por Yeshua después de que él haya muerto y resucitado
y cuenta su historia durante los próximos 40, 50 años de la vida de los apóstoles. Tercero, las epístolas generales. No estamos hablando de las cartas de Pablo, de las epístolas de Pablo, sino las epístolas generales, que son las 3 cartas de Juan, las 2 cartas de Pedro, Judas y el Apocalipsis. Tienen entre todo 100.660 palabras aproximadamente, o sea que representan el 72% de todo el Nuevo Testamento. Y todos estos textos son eminentemente judíos y todos se basan en el pacto del Sinaí, creado hace 3.400 años. Veamos un ejemplo de estos escritos. Este es solamente para darles una manera, y esto es simplemente Mateo, sacando algunas. Por ejemplo, que la gente dice que Yeshua dijo cosas realmente nuevas. No, y dijo todo sobre el Antiguo Testamento. Por ejemplo, arrepentíos, habló sobre el adulterio, que no debemos jurar, que seamos perfectos como nuestro Padre, que Él tomó todas nuestras enfermedades, habló de la misericordia, honrar a padre y madre, habló de nuevo sobre el divorcio, habló sobre he puesto mi espíritu sobre Él, sobre los impuestos del templo, 2 o 3 testigos, varón y hembra, que forman una sola carne. Habló de los mandamientos del decálogo, de pagar salarios a tiempo, de que convertir su templo en una casa de oración, de levantar descendencia. Amarás a Elohim, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que está en Levítico 19. El zigzag o los flecos que se deben usar, el diezmar y la justicia, y hasta de las propias fiestas judías como el Pesach. Todo esto solamente en Mateo. Casi 24 cosas que encontramos en Mateo de una manera fácil, sin matarnos mucho. Sumemos el Tanakh, que es el Antiguo Testamento, más el Nuevo Testamento sin las epístolas de Pablo. En total da 736.386 palabras. O sea, el 95% de toda la Biblia. 95% de toda la Biblia habla sobre el pacto del Sinaí. En el 95% de la Biblia, el mensaje de salvación es exclusivo para el pueblo judío, y fue Yeshua quien afirmó que su mensaje era solo para las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sus descendientes, que somos muchos de nosotros. En Mateo 16 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también vuelve a afirmarlo en Mateo 15:24. Y él respondió y dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mucha gente piensa que las ovejas perdidas de la casa de Israel fueron las tomadas solamente por Asiria. Pero Asiria tomó 22.000 o 23.000 personas. ¿Qué pasó con todos los demás? Se fueron yendo, alejándose de la casa de Israel cuando se dividieron. El reino de Salomón se dividió en 10 tribus en la parte norte llamada Casa de Israel, 2 tribus en la parte sur llamada Casa de Judá. Estos 10 tribus comenzaron a distanciarse, muchas de ellas se fueron a las costas del Mediterráneo, desde Portugal, España, Italia, Grecia, la parte norte de África, por ejemplo Libia, Egipto. Se fueron a estos lugares, y esas personas, de ahí provenimos muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque durante la Inquisición, entre 1470 y 1800, fueron muchos de ellos forzados a convertirse al cristianismo. Y esas personas forzadas fueron personas que son, hoy por hoy, nosotros somos descendientes de ellas, como yo. Yo soy descendiente de una persona que fue forzada en 1602 a convertirse al cristianismo. Soy sefardita. Y usted, muy probablemente, lo es. El 95% del texto bíblico habla sobre el pacto del Sinaí y la ley de Adonai.
Eso es lo que habla el 95% del texto bíblico. Obviamente uno se pregunta si la ley del Sinaí supuestamente fue eliminada, entonces tenemos que eliminar 95% y quedarnos con el 5%, o sea, solamente las cartas o las epístolas de Pablo, porque son las únicas que hablan de otra cosa diferente del texto sinaítico. Y aún así no es cierto. Hablan muchas veces del pacto del Sinaí. ¿Qué significa esto para los pueblos de América? Centroamérica, Suramérica, Europa, Asia, Oceanía, África y las demás islas o estados independientes del mundo en el cual usted está en este momento viendo este escrito. ¿Qué significa para todos nosotros? Que si nosotros somos descendientes directos de los judíos y más o menos estimo unos 300 millones de personas somos descendientes, algo importante viene. A menos que seamos judíos o descendientes de judíos, Yahweh no es su Elohim, y sus mandamientos en la Torá son solo y exclusivamente para su pueblo elegido. Y eso es importante, porque quiere decir que a nosotros nos ha llevado, nosotros fuimos llamados, nosotros fuimos creados con este propósito de ser tocados por el Creador del universo, ser llamados y ser parte de su pueblo. Usted y yo somos parte de su pueblo. ¿Por qué no incluimos el Evangelio de la gracia de Dios? ¿Y qué dice Pablo? Porque este Evangelio de la gracia de Dios solo lo dice Pablo y lo dice en sus epístolas, mal interpretadas por mucha gente. Porque unidos a las falsas leyes noajidas, se crea lo que hoy se conoce como el cristianismo. Tal vez a usted no le guste lo que acabamos de decir, pero es la verdad. Recuerde, 95% del texto bíblico habla sobre el pacto Sinaí y la ley de Adonai. Eso quiere decir que todavía seguimos en el pacto del Sinaí. A todos ustedes, gracias y comente, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Shalom a todos.